Hola a todos, sean bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos de lo que son las rutas de señalización e incluso veremos un ejemplo de estos. Antes de comenzar, primero he de presentarme. Mi nombre es Valdivieso Ortega Paulina Alejandra, perteneciente a la Facultad de Medicina enfocado en el área de licenciatura en nutrición. El profesor a cargo de esta unidad de aprendizaje es el profesor Víctor Monteón Padilla. Soy perteneciente al grupo Primero C. Para poder dar inicio a este tema, tenemos que conocer dos términos, señalización celular y transducción de señales, que aunque ambas se utilizan de forma intercambiable, no son lo mismo. La señalización celular es la comunicación celular y se debe a los mensajes que se comportan como señales y no palabras. En cambio, la traducción de señales es el proceso de interpretación. La señal es traducida, en otras palabras, o transformada a otra respuesta. De igual forma, tenemos que conocer los principios de comunicación y señalización celular en los seres vivos. Las células se comunican entre sí. ¿Para qué? Pues para coordinar apropiadamente sus funciones y respuestas a su entorno. Así, logran la comunicación y se utilizan señales o mensajeros químicos denominados lagandos, que se sintetizan, secretan o se exponen al medio extracelular para ser recibidos por receptores de células conocidas como células diana, que transmitirán el mensaje al interior, induciendo la generación de una respuesta. La comunicación celular está clasificada en 4 categorías. Existe la categoría autocrina, la categoría paracrina, la categoría yuxtacrina y la categoría endocrina. Hablaré de cada una de estas. La primera categoría, como ya me he mencionado, es la autocrina. Estas son señales que se envían a sí mismas las células. Un ejemplo podrían ser los procesos de desarrollo, crecimiento, división y diferenciación celular. La categoría 2 es la paracrina o a corta distancia. Se da entre las células que se encuentran en cercana proximidad. Un ejemplo de estas podría ser la reducción de la presión arterial. Algunos autores consideran la comunicación neuronal como paracrina. La categoría 3 es la yuxtacrina. En esta se da por contacto físico entre las células. Un ejemplo, las células pueden establecer contacto a través de las uniones de su hendidura. La categoría 4 es la endocrina o a larga distancia. Se da por medio de mensajeros que viajan a través del torrente sanguíneo comunicando entre sí células de órganos y tejidos distantes. Muchos se preguntarán cómo se da la señalización. Casi cualquier molécula tiene la capacidad de dar un mensaje. Un ejemplo, las hormonas, los neurotransmisores y metabolitos. Los metabolitos son producto del metabolismo y han adquirido importancia debido a que se han encontrado muchas vías de señalización únicamente para los metabolitos. Ligando o mensajeros. Aquí existen 3 temas, muy sencillos de comprender. El primero es de naturaleza hidrofílica, hidrosolubles. Un ejemplo podría ser la proteína o péptidos hidrosolubles que se unen a receptores ubicados en la superficie celular. El siguiente tema es de naturaleza hidrofóbica, liposolubles. Como son las moléculas esteroideas o lipídicas que evitan el contacto con el agua y requieren de proteínas acarreadoras o transportadoras que les permitan navegar a través del medio líquido extracelular, pueden atravesar la membrana plasmática para unirse a receptores intracelulares. Y por último, el tema de gases. Puede difundirse directamente a través de la membrana y no se unen a cualquier receptor. Tienen una especificidad muy limitada o exclusiva de la unión ligando-receptor. El resultado de la recepción de la señal se activa o se desencadena un mecanismo de transducción celular, que es una serie de reacciones que ocurren en el interior de la célula. La respuesta celular depende de tipo celular, el entorno y otro estímulo que están integrados al mismo tiempo a la célula. Durante el proceso de transducción se va dando una serie de reacciones, como pueden ser, la número 1, el activando o alternando la función de las proteínas y enzimas. El número 2 podrían ser la síntesis de compuestos que participan en la vía de señalización, pero que eventualmente afectarán a proteínas efectoras relacionadas a procesos celulares como por ejemplo la inducción de la expulsión
o expresión de ciertos genes. La tercera es la regulación de ciertas rutas metabólicas. Y por último, la cuarta es la alteración del citoesqueleto. Los receptores de las señales pueden estar en la membrana, el citoplasma o el núcleo. Por ejemplo, en la membrana hay receptores acoplados a proteínas 6-PCR. Entre los receptores del citoplasma son SIRT, que son deacetilasas, dependiente del NADH. Ejemplo de los receptores nucleares son los receptores de hormonas esteroideas. Después de que llega la señal al receptor, el mensaje es transformado en el proceso de transducción de señales hasta dar una llamada cascada de señalización. En esta intervienen muchas proteínas. Tipos de respuesta. Una señal puede provocar cambios metabólicos como son más activación de rutas, menos inhibición de rutas. Una respuesta también puede ser cambios en el crecimiento, puede promover la proliferación o la diferenciación celular. También es posible que una señal sea un mensaje de supervivencia activando los mecanismos de desintoxicación o deteniendo el ciclo celular. Una señal también puede provocar la liberación de señales. Esta respuesta puede ser el mismo mensaje aunque con una señal distinta. Una señal también puede ser un mensaje de muerte celular, la cual es conocida por apoptosis, que es la muerte celular programada. Las alteraciones en la comunicación y señalización está implicada en enfermedades como cáncer, diabetes y enfermedades autoinmunitarias. Ahora que ya conocemos este tema, hablaremos de un ejemplo. Uno muy lindo, la verdad a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el área del cerebro. Entonces hablaremos de un ejemplo de señalización neuronal. La sinapsis no es una conexión física. En el espacio sináptico se da la comunicación y el intercambio de neurotransmisores. Los neurotransmisores son los receptores de la neurona receptora para que se active. Las neuronas reciben esta información de los receptores, fotorreceptores, quimioceptores, termoceptores y mecanorreceptores, entre otros. La información que se recibe se traduce a información electroquímica y la mayoría de la sinapsis es química. Las señales químicas que actúan como mensajeros son los neurotransmisores, que se almacenan dentro de sacos de membrana celular en forma de vesículas que se encuentran al final de la neurona en el terminal exónico. El impulso nervioso llega hasta el final de la neurona y eso hace que entre calcio y a su vez eso hace que las vesículas se fundan con la membrana de la neurona y así liberan lo que tienen dentro del espacio sináptico, que son neurotransmisores que se unieron a su receptor. Estos receptores no existen ahí para siempre, sino que acaban eliminándose, ya sea por degradación o porque vuelve a la neurona que la liberó. A este proceso se le llama recaptación, por lo que los neurotransmisores actúan en un tiempo limitado. Por lo que se tiene como resumen de los neurotransmisores es que se producen y se almacenan en neuronas, al igual que se liberan como respuesta a un estímulo y producen una respuesta en la neurona postsináptica, la que recibe la información. Dentro de los neurotransmisores más conocidos se encuentran la dopamina, la serotonina. La dopamina tiene relación con la búsqueda del placer y motivación, la atención y el aprendizaje o el movimiento. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio principal en el sistema nervioso central. La dopamina se forma a partir del aminoácido tirosina en 2 pasos, el cual el primer paso se le añade un grupo OH, o sea un grupo alcohol, y en el segundo paso se le quita un grupo carboxilo, o sea un grupo COOH. Su fórmula es 3,4 dihidroxifenetilamina, que es igual a la dopamina. Se produce en neuronas muy concretas de unas regiones
determinadas principalmente la número 1 del área tegmental ventral, la número 2 la sustancia negra y la número 3 el núcleo al cuarto del hipotálamo. Una vez que se produce la dopamina, viaja a través de los axones de las neuronas y de ahí llega a otras regiones del cerebro donde se liberan y ejercen su acción. Su vía de señalización comienza con la liberación de la dopamina, sintetizada por las enzimas tirosina, hidroxilasa y dopa-descarboxilasa en las neuronas presináptica, dando como resultado la señalización en la neurona postsináptica a través de receptores acoplados a proteínas 6 tipo D1 y D2. Los receptores D1 envían señales a través de las proteínas para activar el adenilato ciclasa, provocando la formación de AMT clínico y DPK, que posteriormente conduce a la transcripción, la cual resulta a diferentes funciones como la actividad motora y los receptores D2 se encargan de bloquear esta señalización, inhibiendo el adenatociclasa y reducción de la producción de la MP cíclico, ya que estos receptores funcionan de modo antagonista. Esta es la vía de señalización en condiciones normales. Ahora veremos un ejemplo de nuestro ejemplo. Hablaremos de la dopamina durante el Parkinson. ¿Qué sucede? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se asocia a la falta o ausencia de dopamina. Esta enfermedad se puede dar por mutaciones genéticas o la exposición a neurotoxinas, y aquí la señalización de la dopamina se ve afectada, tanto por las mutaciones de pérdida de función heredadas respectivamente en Parkinson DJ1 y PINK1. Estas causan la disfunción en la mitocondria, así como por las mutaciones heredadas de forma dominante en las proteínas alfa-sinucleína y LRRK2 que afectan las vías de degradación de proteínas. Esto lleva a un aumento de proteínas y de cuerpos de Levy, provocando la degradación prematura de las proteínas. Las mutaciones en la sinucleína Parkin DJ14 LRK2 causan deterioro en la liberación de dopamina y su neurotransmisión, dando lugar a una serie de respuestas celulares como apoptosis. Por otro lado, hay un componente inflamatorio que resulta de la activación de la microglia, provocando la liberación de citocinas inflamatorias a través de la vía JNK, bloqueando la vía de señalización conocida como AKT a través de DPR1. Todo lo anterior lleva a la degradación de proteasoma, lo cual bloquea la señalización postsináptica, provocando así una neurodegeneración. Es por esto que una de las características del Parkinson son la rigidez y la falta de control en los movimientos. Y para ir dando fin a este video, tenemos que comprender que ya sin la dopamina, las células que controlan los movimientos no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos. Ya estamos por terminar este video, pero antes tenemos que hacer una recapitulación de lo que vimos. Ahora que ya conocemos los diferentes tipos de conceptos que hay y conocemos varios ejemplos, vamos a hacer una recapitulación. Aprendimos en este video la señalización celular y la transducción de señales, al igual que aprendimos a diferenciarlos.
También aprendimos los principios de comunicación y señalización celular en los seres vivos, al igual que la comunicación celular que estaba clasificada en 4 categorías: la autócrina, la parácrina, la yuxtacrina y la endocrina. De igual forma, observamos cómo se da la señalización, los ligandos y mensajeros. Vimos algunos ejemplos de estos, los receptores en señales que pueden estar en la membrana, cómo llega la señal al receptor, cuáles son los tipos de respuesta. Conocimos los ejemplos de señalización, que ahí fue cuando involucramos la señalización neuronal, que fue el ejemplo del cual se habló, al igual que conocimos cómo se produce la dopamina y cómo viaja a través de los axones. Conocimos su vía de señalización, donde comienza, al igual que conocimos el proceso de la dopamina durante el Parkinson y conocimos también la fórmula que está involucrada. De igual forma, conocimos la sinapsis química en la señalización neuronal y la dopamina y la serotonina y cómo están dentro de los neurotransmisores, y la dopamina que formaba parte del aminoácido. Igual conocimos sus neuronas y cómo concretan en unas regiones determinadas. Con esto damos finalización a lo que es este video. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado de cada uno de los ejemplos que haya dado y que hayan comprendido bien el tema. Realmente es un tema muy vasto en cuanto a información, ejemplos y gran variedad de estos. Y la verdad es un tema bastante interesante. Podemos ir conociendo un poco más de cómo trabaja nuestro cerebro y cómo trabajan los neurotransmisores, que son bastante importantes para nuestra vida cotidiana. Esto nos hace entender que tenemos que cuidar mucho nuestro cuerpo y nuestro cerebro, puesto que inclusive hay problemas que se generan por el consumo de bebidas alcohólicas, adicciones, las cuales pueden ir matando nuestras neuronas, y sin neuronas y neurotransmisores no habría un buen funcionamiento corporal. Entonces es importante que conozcamos un poco de estos temas para poder entender mejor nuestro funcionamiento. Con esto finalizo oficialmente el video. Espero que haya sido de su agrado y que podamos observar más videos como estos para poder tener una mayor información, que podamos entender mejor estos temas y que podamos abarcar más de ellos. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y con esto me despido. Nos vemos en un siguiente video.